oración. Esperamos que haya sido, y por lo que veíamos en los comentarios, ha sido un tiempo muy bendecido, ha sido un tiempo de mucha alegría, de mucho gozo, sobre todo con las canciones. Me di cuenta que estaban todos comentando, así que eso es muy hermoso, eso es bueno, porque significa que estamos haciendo un servicio a nuestro Señor, que es la idea de la transmisión, que en el fondo podamos tener algo lo más cercano posible a lo que teníamos cuando estábamos en nuestra iglesia. Creo que son momentos hermosos los que Dios nos permite vivir, y sin duda alguna una de las cosas más importantes también es cuando Dios nos habla. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice Pablo, para enseñarnos, para corregirnos, para amonestarnos. Y hoy yo les quiero conversar de algo muy, 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 muy bueno que me encantó cuando lo escuché. Obviamente lo transformé, pero quiero conversarles porque me apenas oí este mensaje, yo automáticamente me retrotrajo a mi realidad, a mi casa. No sé si pusieron el título, lo han puesto. El título, ahí peleamos un poco hoy día porque hicimos una lluvia de ideas para ver de dónde salía el título, porque yo estaba muy borrado. Pero salió un título espectacular ahí de uno de los hombres que mejores títulos pone aquí en el grupo. Así que la predicación se llama Desorden Santo. ¿Cuántas veces han escuchado esa frase? Yo la escuché muchas veces porque yo vengo de una iglesia que cuando yo era pequeño era una iglesia muy alegre, por decirlo de alguna manera. Quiero usar palabras bonitas, pero eh, no voy a criticar en absoluto, por cierto, a las iglesias, esa no es la idea, pero sí he escuchado esta frase, porque esta frase se utiliza cuando, cuando habían en la iglesia, ¿cierto? Momentos de mucha alegría, de mucho éxtasis, de mucha algarabía. Y los hermanos decían, no, lo que pasa es desorden, pero es desorden santo. ¿Por qué quise usar este título? Porque quiero hablarles hoy de todo lo contrario. No les quiero hablar del desorden, les quiero hablar del orden. Todos los que conocen mi casa, conocen mi familia y conocen a mi Santísima Madre, saben que si hay alguien que es ordenada en esta vida, es ella, en las cosas de la casa. Ustedes van a ver que si yo estoy en mi pieza y no he hecho la cama, porque yo soy todo lo contrario, eso es lo terrible de la circunstancia. Ella quiere que todo esté perfecto, que el cubrecama esté doblado perfecto, que no haya ni un papel botado en el piso, que la ropa esté doblada en los cajones. Yo creo que a todas ustedes les gusta eso, ¿cierto? A la gran mayoría, sobre todo las mujeres. Después vamos a entender por qué a las mujeres. Esto no es machismo, lo van a entender muy bien. ¿A cuántas de hecho me gustaría? Si quieren comentarme ahí, díganme. Yo también me gusta el orden en la casa, no me gusta que dejen todo tirado. Hagan ahí sus comentarios, sus descargos. Pero mi mamá es así, mi mamá es una mujer que ama el orden. Ella tiene la cocina, todos los frascos son para esto, acaba esto otro. Ella mantiene un orden en esta casa y ninguno de nosotros cooperamos en esto. Porque ni yo ni mi papá somos ordenados, sino que todo lo contrario. Yo voy dejando cosas tiradas. Cuando yo cocino, para los que no lo saben, mi profesión, yo estudié gastronomía, pero a mi mamá le carga que yo cocine, no porque no le guste como cocino, sino que dice cuando yo cocino dejo el desorden, que voy dejando un condimento por acá, que una tabla de picar allá, y a ella le carga eso, ella va cocinando y ordenando al mismo tiempo. Otra persona que tiene esa gran virtud es la hermana Carmen, yo la admiro por eso. Cocinan y a la vez ordenan, yo no sé cómo lo hacen, tienen como 5 manos, yo no puedo. Eso, el orden, es algo que no sé, a mí al menos no me disgusta en lo absoluto. Lo que no me gusta es ordenar, que es otra cosa. Pero el orden tiene que ver con lo establecido, con lo correcto, con lo como tienen que ser las cosas, ¿cierto? El desorden, por ende, vendría siendo lo contrario. Y de eso vamos a hablar hoy día. Quiero leerles como texto base en Isaías 38, en el capítulo 38, en el versículo 1, una pequeña historia que vamos a estar viendo. Dice, por este tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor.
Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Esta predicación me gusta, este texto puntualmente, porque me acuerdo que fue la primera predicación que yo hice en mi vida cuando tenía 19 años. Lo tomé por otro lado, por supuesto, pero me gustó ahora redescubriéndola, porque si a usted le dijeran que se va a morir mañana, ¿en qué pensaría? ¿Qué haría? Le quedan 24 horas. ¿Qué va a hacer en esas 24 horas? Yo no sé, sí. Acá están pensando que yo correría al McDonald's. Eso lo hago los jueves, así que no. No. Si yo le dijera a usted le queda una semana de vida, ¿qué haría usted? Algunos irían a ver a sus familiares que no han visto, otros correrían a arrepentirse, tal vez otros harían lo que nunca hicieron en su vida. Pero acá Dios a este hombre, a Ezequías, a este rey, le está diciendo que ponga las cosas en orden, porque va a morir. Eso nos está hablando de un atributo que Dios le está sugiriendo a este hombre y es orden. Orden. El orden es el primer atributo de Dios que conocemos en la Biblia. Cuando el Génesis comienza, ¿cierto? ¿Qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, ¿cierto? Y dice, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Empieza a dar órdenes, empieza a dar su voz, empieza a decir que pase esto, que pase aquello. Y Dios va viendo que eso es bueno. La tierra está hecha un completo caos, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Que se separen las aguas, que salga la tierra, que hayan luces, que hayan plantas, que la tierra produzca animales. Empieza a armar este panorama y cada vez que lo termina dice, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto acá hay un punto a favor para mi mamá porque el orden es algo bueno. El orden es un atributo de Dios. El orden es algo que nos hace parecidos a Dios en el fondo, si lo pudiéramos ver desde esa perspectiva. Dios crea todo en orden. La creación, la naturaleza misma. Si nos vamos un poquito ya más, somos más exhaustivos, nos vamos a dar cuenta que todo, incluso la misma naturaleza, tiene un orden con el que funciona hasta el día de hoy y ese orden es perfecto. El agua se evapora, se condensa, vuelve a la tierra, hay un ciclo, ¿cierto? La misma la agricultura, que es el diseño que Dios hizo, las plantas nacen, producen frutos, nos alimentamos de ellas, luego esos diseños vuelven a la tierra, abonan la tierra y vuelven. Es todo un proceso que tiene un orden, funciona de una manera y hasta el día de hoy así lo hace, incluso más, si somos más exhaustivos nosotros mismos, los seres humanos. Tenemos funciones en nuestro cuerpo y hay un orden que funciona de tal manera que nos permite vivir. Si lo vemos desde esa perspectiva, incluso el orden nos permite vivir. Hay científicos que dicen que si la Tierra, por ejemplo, estuviera solo un poco más cerca del Sol o un poco más lejos, la vida no sería posible en la Tierra. Si estuviéramos solamente un poquitito más cerca, nos quemaríamos. Y si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. Todo tiene un orden y ese orden es perfecto. Y ese orden fue dado por Dios. Y dice Dios que la Biblia nos cuenta, ¿cierto?, que Dios fue creando las cosas y cada vez fue viendo que era buena, que era buena, que era buena. Cuando crea al hombre es como su creación máxima, dice que era muy bueno, ¿cierto? Y luego crea a la mujer, la cual es aún más ordenada, perfecta y buena. Yo por eso atribuyo de que la mujer es el orden mismo que Dios puso ahí. Hay excepciones, por supuesto, ¿cierto? Acá las me hacen gestos. Vamos a omitirlos. Pero las mujeres, me acuerdo que escuché el otro día que hablaba de a Pablo Muñoz y Torreta. Decía que cuando nosotros los hombres buscamos en el refrigerador, nosotros vemos lo que vamos a buscar. Yo quiero queso, voy a buscar queso. Pero las mujeres tienen una visión
periférica, que ven el queso, ven el jamón más abajo, ven que está desordenado, ven que se cayó un poco una mancha. Dios les dio esas capacidades físicas, naturales, para mantener mejor un orden. Yo sé que se me van a lanzar 50 niñas con unos pañuelos aquí a atacarme, que eso es machismo y todo, pero es natural, es la naturaleza. Así hemos sido creados, nuestros hemisferios cerebrales funcionan así. Dios estableció órdenes en la naturaleza para nosotros. Por lo tanto, el orden es dado por Dios. ¿Ya? Incluso más, si después seguimos viendo la Biblia, ya no nos vamos tanto a la creación, sino que nos vamos, por ejemplo, a la iglesia. Lo que Dios instituyó, la iglesia tiene que ser ordenada. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Dice que todo se haga decentemente y en orden, con orden. Por lo tanto, a Dios el orden le agrada. Podemos concluirlo sin lugar a dudas. A Dios le agrada el orden. En el principio Él dijo que era bueno el orden. Y así ha sido establecido a lo largo de los años. Entonces, hemos hablado todo este rato del orden. La obviedad nos diría que entonces todo lo opuesto es el desorden. Y si a Dios le agrada el orden, por ende y por lógica deberíamos asumir que a Dios no le agrada el desorden. Lamentablemente ahí entramos en el otro tema y por eso el título de la predicación. El ser humano, y quiero que David me recuerde esa palabra porque me dijo delante una palabra muy enredada, que no la quise usar de título, pero así se llama esto, ¿cierto? ¿Cómo es? Entropía. Entropía, eso es... La tendencia al desorden. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, mi pieza mi mamá la ordena todas las semanas, ¿cierto? La ordena porque yo no lo ordeno, lo reconozco. Yo ordeno lo mínimo. Pero ella viene, ordena, guarda, ropa, cuelga, plancha y queda todo ahí. Esto no dura mucho tiempo. Hay algo en la naturaleza, en el ambiente, en la vida misma que lleva a que la camisa se caiga, a que quede algo tirado. Eso me decía David que es la entropía, que es la tendencia natural al desorden. Y si nos damos cuenta, la vida del ser humano tiene esa naturaleza. Las cosas, por más que las ordenemos, se tienden a desordenar, ¿cierto? Lo podemos ver en nuestras sociedades. Las sociedades se han compuesto y tienen un esquema para que funcionen, pero la sociedad entera completa se tiende a desordenar. Junte a 50 personas y trate de mantenerlas ordenadas, limpias y en silencio más de una hora. Es imposible. A lo mejor van a estar limpios, pero van a estar desordenados y no van a haber mantenido el mismo orden que había al principio. Hay una tendencia al desorden. Y de hecho esa tendencia al desorden tiene un origen incluso celestial. En el cielo todo era perfecto y estaba en orden. Hasta que alguien cambió ese orden. Hasta que alguien tuvo una idea y empezó a mover y ese orden se desapareció. El diablo mete, como decimos vulgarmente los evangélicos de hueso colorado, metió su cola, no sé si tiene cola, pero siempre dicen que metió su cola, y las cosas se desordenan. Cuando algo no funciona decimos que el diablo metió su cola, ¿cierto? Y así es. El diablo desordena el cielo. Luego vemos acá en la tierra que el hombre cuando peca, cuando el pecado entra en Edén, también hay un desorden de ese orden original que había establecido Dios. Y podemos entender, y yo creo que aquí a nadie le está quedando duda, de que el desorden, si el orden es de Dios, ¿el desorden de quién es? ¿Cierto? Que si a Dios le agrada el orden, ¿a quién le agrada el desorden? ¿Cierto? Y que si Dios estableció cosas ordenadas, cuando estas cosas se desordenan y ya no son como Dios las estableció, ¿quién está ahí detrás? Lo tenemos, creo que bien claro. Si hay un orden que Dios estableció desde el principio, aparte de la creación, es el orden de Dios en la familia. Es la primera institución creada por Dios, incluso antes que la iglesia, ¿cierto? La familia fue la primera institución creada por Dios. Y Dios establece un orden para esa familia. Lo establece, ¿cierto? Dios establece que el hombre se case con una sola mujer,
¿cierto? Que tengan hijos, que los críen, que se preocupen de ellos. Pero el ser humano, vemos que esa instrucción se le da en Génesis 3. Ya en Génesis 5 ya esa instrucción se dejó de hacer caso. Y viene Lamec, si no me equivoco, el primero que practica la poligamia y toma 2 mujeres para él. Y así después de a poquito vemos que el mundo se empieza a desordenar hasta que vamos a llegar en Génesis 19 a Sodoma y Gomorra. Y no tengo para qué entrar en más detalles. El orden que Dios establece, hay alguien que quiere que ese orden no ocurra. Y lamentablemente, como David nos decía, la entropía del ser humano, que yo creo que está muy asociada a esa naturaleza caída y rebelde que tenemos, hace que no le obedezcamos al orden de Dios, sino que obedezcamos al desorden. Dios estableció, entre otras cosas, la familia, un orden y que nos condujéramos de ciertas maneras. Y lamentablemente, cuando no nos conducimos y cuando no nos guiamos por ese orden divino que Dios ha establecido, vamos a ver consecuencias y vamos a tener, lamentablemente, vamos a cosechar el desorden que practiquemos. Y nunca la consecuencia del orden es el bien, pero la consecuencia del desorden nunca va a ser el bien. Y les quiero contar la historia de una familia que aparece en la Biblia, que nos muestra muy claramente qué pasa cuando no obedecemos al orden establecido por Dios, sino que decidimos obedecer a nuestra naturaleza desordenada. Y la familia de la que les voy a hablar es la familia de Elí. Para los que no conocen la historia, Dios estableció, una vez que Israel se establece como pueblo y sale de Egipto, de la esclavitud, estableció el sacerdocio. Cuando llegaron a la tierra prometida, ellos se instalaron y el sacerdocio estaba en manos de esta familia, en la familia de Elí. Esto lo encontramos en 1 Samuel 2. Dice que Elí era el sumo sacerdote, ¿cierto?, del pueblo, el sacerdote, ¿verdad? Y tenía 2 hijos que tenían que ser los futuros sacerdotes. Pero en el verso 22 dice que Elí ya era muy viejo y sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Esta historia es bien, la vemos así, claro, pero es bien dramática. Primero que todo, vemos a un sacerdote que no corrigió a sus hijos. La Biblia establece que en la familia, ¿cierto?, los padres corrijan a sus hijos. Incluso en el proverbio, esto yo sé que muchos hijos hoy, no, de hecho van a insisto, hoy en esta aplicación van a saltar hartos grupos que defienden causas hoy en día. Porque en la Biblia incluso hay un proverbio que dice que aconseja que hasta el hijo sea corregido con vara si es necesario. Pero ¿cómo? Derechos humanos, salten, vengan los cascos blancos. Obviamente creo que en todo hay equilibrio. En todo hay un equilibrio, ¿cierto? Pero los que son padres, yo no soy padre, pero soy hijo. Y yo sé lo que es ser rebelde. Sé lo que es no querer obedecer cuando uno lo instruyen. Y es necesaria la instrucción, es necesaria la corrección. Yo sí, hay una de las cosas que agradezco de mi familia, el otro día no me acuerdo con quién lo hablábamos, pero agradezco en el fondo que hayamos sido corregidos cuando éramos pequeños. Porque los resultados están hoy, tal vez no somos perfectos, no somos los mejores, pero estamos mucho mejor que mucha gente que conocemos. Y eso es porque hemos obedecido tanto a la voz de Dios y a la instrucción, también como a la de nuestros padres. Sin embargo, Elí no hizo eso con sus hijos. Elí y sus hijos tenían que haberse preparado para ser sacerdotes. Sin embargo, claro, ellos estaban en el sacerdocio, pero se aprovechaban como querían de la situación.
robaban del templo, se aprovechaban de las mujeres que trabajaban en el templo. Si mal no recuerdo en la historia, por aquí no lo noté, pero había una tradición de que el sacerdote tomaba un gancho y sacaba carne de los sacrificios. Lo inventaban ellos mismos. ¿Para qué? Para poder robar de lo que ocurría en el... No es el templo, es el tabernáculo, perdón. En ese tiempo aún no estaba construido el templo. Entonces todas estas cosas fueron sumando, Dios se hartó. Y ahí Elimas encima escucha que la gente del pueblo le está diciendo, o sea, esto, los que debieran ser los sacerdotes en el fondo se portan peor que nadie. Pero si se dan cuenta, y aquí hay unos puntos que podemos aprender de esta pequeña historia, y es que no se puede dejar pasar por alto las cosas cuando hay que corregirlas. Cuando hay desorden, tiene que ser frenado a tiempo. El desorden, si nosotros dejamos que siga siendo desordenado, y esté más desordenado, yo no sé cuánto han visto estos programas cuando las personas tienen el mal de Diógenes. O hay programas incluso en la televisión que muestran casas pero llenas. Uno dice, ¿cómo se llegó a esto? ¿Y es por qué? Porque nunca se le puso atajo. Y eso aplica para todo. Aquí el primero que sale trasquilado, como decimos en buen chileno, soy yo mismo. Nosotros, si tuviéramos una alimentación sana y saludable, no llegaríamos a estados como el estado que estoy en día yo, y que estoy con tratamiento, y tengo que luchar el doble y el triple. ¿Por qué? Para poder mantener una salud buena. ¿Cómo llegamos a esto? Porque no hubo orden. Cuando estamos tapados en deudas y tenemos todas las tarjetas reventadas, ¿cómo llegamos a eso? Porque nunca le pusimos un freno y le pusimos un orden a nuestras finanzas. Y así aplíquelo a todo lo que usted quiera en su vida. Las cosas traen consecuencias y en este caso también. Pero ¿qué pasó? Elí fue demasiado tolerante con sus hijos. Nunca los corrigió, no cuando ya el problema era grande, ¿cierto? También actuó demasiado tarde. Dice aquí la Biblia que claro, que cuando escuchó que el pueblo ya, la cuestión ya como que no daba para más, los regañó. Y lo otro que yo veo es que el regaño de Elí a mí me parece como regaño de abuelita. No es que la abuelita uno lo retaña y le decían, ya, pues mijito, pórtese bien. Yo nunca me voy a olvidar de un niñito que había en la iglesia, mis papás se van a acordar al tiro, que ese niño yo no sé, yo creo que lo bautizaron no sé dónde, en el Jordán, pero después de la Guerra Mundial, porque el cabrón chico era malo, pero malo. Era terrible. Y la mamá, el niño agarraba a patadas a la mamá. Pero a patadas, yo me acuerdo, la papá pateando. Y la mamá le decía, ya, pues córtela. Mi mamita siempre sale en las predicaciones. Mi mamita decía, pásenme a ese niñito 10 minutos, yo pero lo dejo derechito. Decía. Y es verdad, cuando no hay una corrección al desorden que se está generando, las consecuencias van a ser malas. Lamentablemente. Así que Elí hizo lo mismo. Elí dice, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Ese regaño nadie lo pesca. Nadie lo toma en serio. Así que ahí tenemos unos bastante buenos consejos en esta historia. ¿Por qué? Porque el orden que Dios establece, el orden que debe haber en la familia, el orden que debe haber en la naturaleza misma, debe ser procurado por nosotros. Como la palabra que me dijo David, que se me va a olvidar, pero usted anótela, ahora anótela. Entropía. Tendencia al desorden. Eso está en nosotros. No, entropía. Está en nosotros la tendencia al desorden. Nosotros somos cristianos, ¿cierto? ¿Hace cuántos años? Hay algunos que tienen toda una vida, ¿cierto? En los caminos de Dios. Y sin embargo, ¿seguimos teniendo una tendencia al mal y al desorden? Sí, igual. Mi mamá, yo tengo a mi mamá conmigo desde los 6 años. 6 años que caí en sus manos, ¿cierto? Desde ahí que estoy siendo educado por ella. Amén. Pregúnteme si hasta el día de hoy he cambiado algunas cosas. Amén. Hasta el día de hoy no las cambio. Hasta el día de hoy ya no hay nada que hacer. ¿Pero por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra tendencia es al desorden. Ese era el primer título que le había puesto a esta predicación. Desordenados por naturaleza. Porque es verdad. Somos desordenados porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el desorden tiene que ver con el pecado.
nos guste o no. Hoy día eso no se puede decir. No, es que existen distintos tipos de orden. Va a escuchar usted hoy día. ¿Por qué el orden tiene que ser uno solo y el que estableció Dios, ese Dios anticuado y malo de la Biblia? Ese es el argumento que usted va a escuchar. No, pueden haber muchos tipos distintos de orden. Y pueden haber muchos distintos tipos de familia. Y ahí usted va a escuchar muchas cosas más que no vamos a entrar en detalle hoy. Pero Dios por algo establece las cosas. Dios establece el orden porque de esa manera se va a asegurar que las cosas funcionen bien y funcionen perpetuamente. Si la familia, como la establece Dios, funciona y funciona bien, vamos a asegurar generaciones futuras de la misma manera. Pero claramente eso no ha pasado a lo largo de la historia porque, como digo, esta entropía de nosotros nos lleva al desorden y a lo que no quiere Dios. En la historia de Elí, de la familia de Elí, la consecuencia la vemos después. Dice que Dios se hartó de estos jóvenes, de Ofni y Finés, y los mata en una guerra. Permite que ellos mueran en esa guerra porque ya estaba hasta acá, de su pecado. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Les vienen a avisar que fallecieron en la guerra los dos. Elí, que era viejito, lo sentaban en una silla. Cuando escucha esta noticia se altera, se va para atrás con la silla y todo, se golpea en la cabeza y también muere. 3 muertes en un puro día. ¿Por qué? Porque nunca se puso freno a un pecado que estaba ahí, a esa rebeldía, a ese desorden, y lamentablemente sus consecuencias fueron nefastas. No solo eso, lamentablemente, además la esposa de Finés estaba embarazada. Y cuando se entera que murió su esposo, su cuñado y su suegro, se le adelanta el parto. Y tiene un hijo al cual llaman Icabod. Icabod significa la gloria ha sido traspasada o la gloria se ha ido. Y lamentablemente esa es la consecuencia del desorden. Tenía, como les dije, puesto otro título, pero me gustó este título que me dijo David, él me lo sugirió, Desorden Santo, porque desorden santo es un oxímoron, es una palabra que no tiene sentido. Es como que dijéramos fuego mojado, como que dijéramos, no sé, ayúdenme a pensar en otro oxímoron, humedad seca. No puede existir desorden y santidad al mismo tiempo. No es así. Por tanto, exacto, como dijéramos pecado santo. No. Porque el desorden, precisamente, es lo contrario al orden, es lo contrario a lo que Dios establece, y por lo tanto no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el otro. Con el enemigo. Es un poco fuerte, yo sé que sí, pero es así. En esta historia mueren estos 3 hombres, ese niño nace y el nombre que le dan a ese niño es muy decidor porque es Icabod, que significa la gloria ya ha sido sacada. Y eso pasó realmente. El sacerdocio ya no volvió a estar más en manos de la familia de Elí. De hecho, Dios cuando amonesta a Elí para que rete a sus hijos, le dice: yo honro a los que me honran. Y como tus hijos no me honran, el sacerdocio va a ser quitado de esa familia. Y es así. No sé si han visto en Facebook de repente que ponen historia termina mal, así como que le advierten a uno. Esta historia termina mal, lo lamento. Pero les voy a contar la historia de otra familia y con esto vamos a concluir. Porque hay otra familia que también nos da un ejemplo. Y un ejemplo que no es tampoco tan bueno, pero podemos entender algo bueno de ello. Y es la familia de Jacob. La historia de Jacob está en Génesis, pero esto está en el libro de Crónicas. Analizando un poco... años después esto, en 1 Crónicas 5 dice que Rubén fue el primogénito de Israel. O sea, el primer hijo de Jacob. Aunque él era el primogénito, finalmente no fue contado como tal, porque deshonró el derecho de su padre. Así que sus derechos de primogenitura pasaron a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque Judá llegó a ser el más importante de sus hermanos y el jefe de ellos, el derecho de primogenitura se le dio a José. Y si vamos al Génesis y vemos la historia de los hijos de Jacob, y los que vieron José de Egipto se van a acordar de esto,
porque ahí sale toda esta historia retratada. Efectivamente, Jacob tiene 12 hijos, el primero es Rubén, después viene Leví, Simeón, Judá, y uno de los últimos hijos es José. Pero Rubén perdió ese derecho de primogenitura. La primogenitura, el primer hijo, tenía muchos privilegios en relación con sus hermanos. Siendo el primer privilegio de ellos es que era como el jefe de sus hermanos. Hay que recordar que en ese tiempo no existían las empresas, sino que las familias mismas en sí eran una empresa. Funcionaban y hacían que la economía de la familia funcionara, la economía incluso del mismo pueblo funcionara, la economía del clan básicamente. Y Rubén perdió ese derecho. ¿Por qué? Porque Rubén puso los ojos en la concubina de su padre, ¿cierto? Y no solo puso los ojos, sino que consumó sus intenciones con ella, por lo tanto perdió ese derecho. En la antigüedad, el derecho cuando no había un hermano pasaba al siguiente. Y los otros hijos de Jacob, Leví y Simeón, podrían haber quedado con ese derecho. Pero ellos tramaron y urdieron un plan para asesinar a un pueblo entero cuando su hermana fue abusada. Y ellos crearon un plan, se fingieron amigos, le dijeron a todos los hombres de este pueblo, bueno, cásense con mi hermana, seamos amigos, pero tienen que circuncidarse, porque nosotros no podemos darle a nuestra hermana a hombres incircuncisos. El hombre que estaba enamorado de esta niña, independiente que había cometido un gran pecado, una gran maldad, pero aceptó, porque él quería como en cierta manera arreglar las cosas. ¿Qué pasa? Se circuncida todo el pueblo, todos los hombres. Y al tercer día, cuando ya la circuncisión provocaba un dolor gigantesco, inhabilitante, ellos vienen y asesinan a todos los hombres de ese pueblo. Por lo tanto, también perdieron el derecho. Y ese derecho pasó a Judá, que es el cuarto hermano. Incluso hay quienes dicen que Rubén, el hijo primogénito, debería haber sido la rama de la cual hubiera nacido el Mesías. Pero el Mesías nació de la tribu de Judá, porque el derecho, esa bendición, ese privilegio, se fue pasando en la medida de que las personas no eran dignas de este privilegio. Esta historia me hizo mucho sentido porque hay una frase que de hecho es la frase que inspiró toda esta predicación. Y es una frase que usa siempre mucho un gran predicador español, que me encanta, por cierto, y se los recomiendo 1000 veces, que es Itiel Arroyo. Él dice que hay un pastor anciano en su congregación que usa esta frase. Y es una frase muy sabia, me hace mucho sentido que sea un pastor anciano quien la diga. Y es la frase que quien quebranta principios de Dios, cancela promesas de Dios. Y lamentablemente, cuando nosotros quebrantamos principios, cuando desordenamos ese orden que Dios tenía establecido, vamos a sí o sí tener consecuencias, lo queramos o no. En Rubén lo vemos, él quebrantó un principio inquebrantable, tomar la mujer de su padre, y perdió el privilegio de ser el primogénito. Sus hermanos quebrantaron un principio de que fueron asesinos, no respetaron la vida de un pueblo entero y perdieron el privilegio. Y el privilegio, ¿a dónde pasó? A Judá, quien fue el mayor entre sus hermanos, dice aquí, el jefe de ellos, y además hay una bendición espiritual en Judá, que es el linaje del Mesías. Estas dos historias se me conectaron de una manera muy, muy personal, y se las quiero compartir. Y lo conecté con nosotros mismos. Ustedes, los que nos conocen, saben que nosotros somos 4 hermanos, ¿cierto? 2 varones, 2 mujeres. Y mi padre, él es pastor hace muchos años, pero su abuelo fue incluso un obispo, fundador de una corporación, un hombre de mucha bendición, la abuela también. Cuando se quebrantan principios, la bendición no puede, porque les insisto, no puede existir el desorden santo, no puede existir el hacer algo que afecte y que no pase nada.
el padre de mi papá tenía que haber sido el obispo de esa corporación. Y haber continuado, y haber seguido con ese linaje. Pero decidió no hacer la voluntad de Dios, sino su voluntad, y se perdió ese derecho. Sin embargo, Dios es tan misericordioso y tan grande que arregló las cosas para que mi padre igual pudiera continuar con esa bendición. Y él, gracias a Dios, a pesar de todas sus dificultades que pudo haber experimentado, a pesar de muchas cosas, él fue fiel al Señor y Dios lo bendijo y ha prosperado su ministerio hasta el día de hoy. Nosotros, tal vez mi hermano, tal vez Fabián, debió haber sido quien tenía el derecho de primogenitura y haber continuado con esta bendición. Y tal vez él hoy debiera ser el pastor de nuestra iglesia. Pero lamentablemente mi hermano también en sus años de juventud decidió no hacer caso a la voz de Dios, ¿cierto? Y anduvo por ahí, por el mundo, dando sus vueltas. Y perdió esa bendición. Esa bendición tiene que haber que pasado entonces, por lógica, al que habla, como dice mi hermano. Pero yo también tengo mis lagunas y también decidí en algún tiempo de mi vida no obedecer a la voz del Señor. Y también ese privilegio se va perdiendo. Cuando cometemos actos que no son los que Dios ha previsto para nuestra vida, no son el orden que Dios quiere en nosotros, perdemos privilegios. Y se me hacía mucho sentido y me conectaba mucho con la historia de Elí. Porque los hijos de Elí perdieron su privilegio, ¿cierto? Y Dios tuvo que instaurar el sacerdocio a través de otro sacerdote, que no era parte de la familia, sino que fue un niño que fue escogido incluso desde el vientre de su madre, porque su madre no podía tener hijos. Y su madre prometió a Dios: si me concedes un hijo, va a ser tuyo. Este niño fue Samuel. Samuel fue criado en el templo de Dios, en el tabernáculo, por el mismo profeta, por el mismo sacerdote Elí. Elí cuidó a ese niño desde pequeño, al cual Dios le hablaba de pequeño. Y cuando Elí muere y mueren sus hijos, es él quien asume el sacerdocio. Y yo veía que en el fondo, tal vez, claro, nosotros cometimos faltas y ese sacerdocio tal vez ya no está directamente en nosotros. Y Dios tuvo que proveerse de un Samuel. Tuvo que traer a un niño de lejos para que su plan siguiera. Y lo conectó con mi hermana. Y Dios hace lo que Él quiere. Me alegraba a la vez y a la vez genera muchas sensaciones el ver la historia, cómo Dios acomoda las cosas. Y es verdad, cuando quebrantamos principios de Dios no podemos esperar que tal vez hay promesas incluso en nuestra vida que se cumplan, o tal vez se van a cumplir de otra forma. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado esos principios y ese orden que Dios establecía. Pero Dios no por eso va a dejar de cumplir su propósito. Por eso, a diferencia de la historia anterior que termina mal, esta igual termina bien. Y así como con los hijos de Israel, que no dejaron de ser parte del pueblo de Dios, que Dios buscó la forma de que el linaje del Mesías igual viniera a través de ese pueblo, así también pasa con nosotros hoy en día. Y ha pasado al menos con nosotros, en nuestra historia. Dios se proveyó de donde Él quiso y trajo un varón de Dios a nuestra familia, el cual hoy es nuestro pastor, del cual ha sido una bendición desde que llegó. Para nosotros al menos lo ha sido, y creo que para muchos más. Y no, con esto no estoy queriendo ser adulador ni mucho menos, sino que estoy queriendo que veamos que esto es una realidad, que esto no es algo que sale en la Biblia, sí, que entretenido, no, podemos verlo in situ, real. Por lo tanto, yo sé que hay muchas personas hoy que están escuchando y que dicen: yo tengo una promesa del Señor, cuando yo era niña yo iba a la escuela dominical y me acuerdo que... Pero a lo largo de nuestra vida hemos sido lo suficientemente fieles como para que Dios pueda cumplir esas promesas en nosotros. ¿Hemos respetado este orden divino que Dios ha establecido? Si eso no ha sido así,
Dios obviamente va a tener misericordia. Y eso quiero hablar porque a diferencia de la historia de la familia de Elí, en la familia de Jacob hay misericordia de Dios, la podemos ver. Dios establece igual un pueblo, Dios establece una nación, Dios trae al Mesías a través de este pueblo. Y en nosotros va a pasar lo mismo. Si hemos fallado en el orden que Dios había establecido para nosotros, tal vez Dios va a tener que hacer otras cosas, pero no nos va a dejar. Eso es un hecho. Así como en las generaciones mucho más anteriores, Dios procuró que igual su palabra siguiera y que en mi familia al menos el pastorado no se fuera, sino que Dios estableció, que estableciendo a mi padre, Dios estableció familiares de él, primos. El evangelio no va a parar, ni la bendición de Dios va a parar, ni las promesas de Dios se van a dejar de cumplir porque nosotros fallemos. Pero nosotros vamos a perder obviamente privilegios. Vamos a perder bendiciones que Dios tenía pensadas y que nos dijo un día, pero no nos mantuvimos en ese orden. Dios arregla las cosas. Así que esta historia termina bien. Porque hasta el día de hoy aquí estamos. Con errores, con dificultades, con caídas, con altos y bajos. Hemos tenido momentos muy críticos en nuestras vidas, pero hoy también tenemos momentos muy de bendición. Mi hermano hoy, gracias al Señor, está trabajando y está ejerciendo una labor muy similar a la que debía haber ejercido. Pero está sirviendo al Señor. Y es un hombre de Dios, junto a su esposa, junto a sus hijos, junto al pastor con el que él trabaja. Es una gran bendición para su iglesia. Por lo tanto, Dios no va a dejar que su promesa se pierda, pero no va a ser como era. No va a ser como era el original. ¿Por qué? Porque se desordenó este propósito. Gracias al Señor, Él se va a proveer siempre de que las cosas funcionen. El orden divino siempre va a ser lo mejor para nosotros, sin duda alguna. Si nosotros hiciéramos caso al orden que Dios nos estableció, si la humanidad, yo siempre digo esto, si el ser humano se guiara por los estatutos de Dios y se mantuviera en el orden que Dios estableció, la humanidad sería distinta. La gente culpa a Dios por cómo está la humanidad hoy. La humanidad la humanidad está hoy como está porque no ha oído a Dios. Pero Dios, en su gracia infinita, la cual hasta el día de hoy funciona para nosotros, quiere que seamos salvos. La palabra dice en Lucas 19 que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, hay un orden establecido que nosotros, la gran mayoría de los seres humanos, hemos quebrantado. Pero Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a restablecernos ese orden. Para que podamos nuevamente, en el plan original de Dios, en el orden original que Dios siempre quiso, volver a estar con Él. La forma como podemos conocer los preceptos de Dios y la forma en la cual debemos conducirnos dentro de este orden es a través de la palabra. Es la norma de fe, la norma de conducta, la regla de la cual nosotros hacemos bien si hacemos caso. La palabra habla de que el hombre sea marido de una sola mujer, ¿cierto? Que el hombre tenga su casa en orden, que ame a su esposa como vaso frágil, que la mujer respete a su marido, que le honra, que tengan a sus hijos en sujeción. La Biblia tiene consejo para todo. Le insisto, si la gente se guiara por esos preceptos, nuestra vida sería distinta. Por lo tanto, aún podemos hacerlo. Si no lo hemos hecho, si nuestras vidas no han tenido el orden que debieran, aún podemos, porque eso es gracia. La gracia es que sin merecerlo, porque tal vez deberíamos merecer las consecuencias, y tal vez muchas veces ni siquiera vamos a poder escapar de estas consecuencias, pero podemos enmendar el camino. ¿Cómo lo hacemos? En Dios encontramos la ayuda, sin duda alguna. Dice la palabra en Filipenses 2 que Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En otra versión dice, para los que les gusta más, que Dios pone tanto el querer como el hacer. Que es que Dios nos ayuda no solo a hacer los cambios, sino que nos ayuda a quererlos y a vivirlos y a experimentarlos para que seamos como a Él le agrada que seamos. La única forma para que Dios pueda bendecirnos, Dios pueda
tenernos como parte de sus hijos, es que nos parezcamos a Él. La Biblia dice en Juan 14 que Él se va, pero va a volver y va a tomarse a sí mismo. Es un texto que es un poco difícil de asimilar verbalmente. Dice: si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Uno dice: pero ¿cómo? ¿Va a abrirse a tomar a sí mismo? No se hace entendible. Pero cuando nos parecemos a Cristo, cuando somos esa iglesia, esa novia, esa iglesia que espera por Él, somos como Él. Y por tanto Él viene y nos toma y nos lleva con Él. ¿Cómo nos parecemos a Él? Viviendo bajo su orden, viviendo bajo sus estatutos, bajo sus principios, los cuales, si no quebrantamos, vamos a conseguir que las promesas que Dios ha hecho para nosotros se cumplan en nuestra vida. Si las hemos quebrantado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, lo cual que va a permitir, y hablábamos también de esto un poco con el pastor, nuestra salvación no la perdemos. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y para ayudarnos. Pero tal vez sí vamos a perder algunas cosas. Vamos a perder algunas promesas. Vamos a perder el plan original que Dios tenía para nosotros. Pero aún hay tiempo de que podamos estar cerca del Señor. Y que nuestra vida sea salvada, que es lo más importante. Quiero que nos quedemos con estas conclusiones. Y que pensemos. Yo soy una de las cosas que más critico en este tiempo, sobre todo, y siempre lo digo en redes, lo digo en todas partes. Yo critico, valga la redundancia, la falta de autocrítica que tenemos hoy como humanidad. Las personas se quejan y critican todo lo demás. No, es que este gobierno hace esto. No, es que la iglesia está llena de hipócritas. Uno va a escuchar miles de frases así. Pero nadie, yo le aseguro que son poquísimas las personas que se miran a un espejo y dicen: ¿cómo estoy yo? ¿Qué pecados tengo yo? ¿Qué cosas malas he hecho hoy yo? Vemos la paja en el ojo ajeno, pero de lejos. Pero la viga que está en el nuestro, no sé cómo no la vemos. Yo creo que la vemos, pero nos hacemos los tontos. Y la maquillamos. No, si no es viga, si es un palito nomás. La pintamos de color del ojo para que no se note. Pero no la sacamos. Así somos. Pero creo que hoy no tenemos que seguir siendo más así. Cuando hacemos esto, cuando tratamos de tapar nuestro error y todo, ¿qué estamos haciendo? No estamos viviendo bajo el orden de Dios. Estamos viviendo bajo nuestro propio orden. O estamos viviendo bajo nuestra propia forma de querer vivir la vida. Y eso, sin duda alguna, no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, el llamado y la invitación es a que veamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Que conozcamos su orden establecido, lo que Él quiere, y que tratemos de vivir conforme a esto. Es la única forma en la que podamos estar con Él para siempre, y es la mejor forma, sin duda alguna, de poder vivir la vida. La gente critica nuestra forma de vivir de los cristianos. Dicen que somos fome, que somos aburridos. Ayer yo subía una taza de café viendo el partido. Tengo un muy buen amigo al que siempre menciono, le encanta. Y él me mandaba de vuelta todo su pack ahí de cosas. La gente vive como quiere vivir. La gente vive según sus órdenes y sus principios. Nosotros, y esto no es una crítica para el que lo hace, no. Si yo no tengo por qué criticar al que hace algo, yo tengo que preocuparme de mí. Eso quiero que lo entendamos muy bien. Nosotros somos pero mandados a criticar al otro, para enrostrar el pecado, para mostrar: mira tu desorden aquí. Pero tenemos que ver nuestro desorden. Y todos tenemos algo que ordenar en nuestra vida. Todos. El que diga que no, tiene que ordenar su mentira, porque ya está mintiendo. Por lo tanto, preocupémonos, centrémonos en ordenar nuestras vidas. Para que, como leíamos al principio, al igual que Ezequías, si el Señor viniera mañana por nuestras vidas, no tenga que decirnos: ordena tu casa, porque te vas a ir. Nuestra casa que ya esté ordenada. Que nuestras relaciones estén ordenadas. Que nuestros asuntos pendientes estén ordenados.
Que nuestra falta de perdón ya esté ordenada. Hay muchas cosas más que tenemos que ordenar, cada uno lo sabe. Yo no tengo para qué decírselo. Pero lo importante es que lo hagamos. Haciéndolo, nos aseguraremos sin duda alguna la bendición del Señor para nuestras vidas. Espero que esta palabra les pueda hacer de bendición, les pueda hacer pensar, como me ha hecho a mí pensar toda esta semana sin duda alguna. He tenido que cuestionar muchas cosas en mi vida, pero sin duda alguna creo que es bueno. Creo que el inicio de todo cambio positivo es darnos cuenta que lo necesitamos. Es darnos cuenta de ese desorden que tenemos en nuestra pieza y que no tiene por qué estar así. Es el primer paso para, sin duda alguna, hacer cambios. Cambios que Dios nos va a ayudar tanto a querer hacer como poder hacerlos. Muchas gracias por escuchar en esta tarde. Espero que sean bendecidos. Un abrazo grande a todos quienes permanecen conectados y que sean muy bendecidos. Muchas gracias.